El mundo de la animación tuvo un cambio revolucionario el día que Pixar presentó al mundo su cortometraje llamado Las aventuras de André y Wally. En este se muestra cómo un ser llamado André es perseguido por una abeja llamada Wally, pasando luego por Luxio Jr., hasta llegar a su primera película animada completamente en animación 3D. Fue un paso en la industria que todo el mundo imitaría eventualmente. El estilo Pixar se volvió un estándar. A lo largo de los años, Pixar iría perfeccionando sus técnicas y estilos hasta rozar el fotorrealismo, pero últimamente parece que se han estancado. El hecho de que sea el estándar y de que la mayoría de casas animadoras tengan un estilo similar provocó que la industria se haya quedado estancada. Pero todo esto cambiaría cuando un estudio de animación que años atrás ofreció al mundo una de las peores películas de animación volvería con una nueva propuesta. Like, what's up, danger? Like, what's up, danger? Antes de entrar de lleno a hablar de la película y su importancia en la industria de la animación actual, hay que dar un poco de contexto de cómo estaba el mundo de la animación previo a la llegada del primer adelanto de Into the Spider-Verse. Si bien la animación 3D ya tiene bastantes años establecida en la industria del cine y la televisión, sus primeros pasos llevan décadas perfeccionándose desde que se inventara la tecnología que le dio vida: los programas informáticos, software especializados para crear modelos 3D, animarlos y renderizarlos. Estos programas van de la mano con los efectos CGI o VFX, pues usan tecnologías similares. El germen de la animación 3D o animación en computadora surgiría con una pequeña animación primitiva llamada A Computer Animated Hand en 1972, aunque un par de años antes ya había otros intentos de animación 3D. Con el paso de los años, esta tecnología mejoraría y se utilizaría principalmente en efectos visuales de películas como Star Wars, Jurassic Park o Terminator 2. De hecho, Pixar surgiría como una división secundaria de Industrias Light and Magic, empresa que George Lucas fundó para hacer los efectos visuales de sus películas. Los creativos de Pixar vislumbraron el potencial de la animación por computadora y presentaron una serie de cortometrajes que marcarían el comienzo de la animación 3D tal como la conocemos hoy en día. El primer corto no oficial serían Las aventuras de André y Wally, estrenado en 1984, y 2 años más tarde llegaría Luxio Jr. Pasaría casi una década en la que continuaron produciendo cortometrajes mientras destinaban recursos a otras áreas como la informática para que el primer proyecto grande de Pixar por fin vea la luz. Con la colaboración de Disney surgiría Toy Story, largometraje con la que harían escuela y sentarían las bases para la animación en las próximas décadas. A este auge se le sumarían otras casas animadoras que recién se habían fundado o ya tenían algún tiempo, como DreamWorks con su cinta Ants, Blue Sky con La Era de Hielo, Disney con Chicken Little, Animal Logic con Happy Feet, Sony Picture Animation con Open Season, entre otras. De una u otra manera harían su debut en la novedosa animación 3D. Todos querían entrar a la fiesta y la mayoría perseguía el estilo Pixar. Buscaban ese look entre fotográfico, surrealista y caricaturesco, con diseños atractivos, con personalidad que buscaban distanciarse del estilo cartoon y, al mismo tiempo, evitar el efecto del valle inquietante. Pero lo que más destaca en el estilo visual de las animaciones de Pixar, más allá de lo antes mencionado, es cómo afecta la luz a los personajes y entornos, cómo se renderiza y cómo esto afecta al resultado final. Sin entrar en muchos detalles técnicos, si se busca un estilo más fotorrealista, se trabaja con un motor de renderizado que imite cómo funciona la luz en la vida real y cómo la física afecta a esta. Los modelos 3D y los entornos tridimensionales se construyen a partir de miles de polígonos que crean las formas de personajes y objetos. Al sumar
las texturas y la cámara, la computadora utiliza esta información para calcular y producir una imagen. La mayoría de motores de render y programas de animación 3D utilizan un renderizado basado en las físicas, cómo se crean las sombras, reflejos y cómo la luz incide. Esto contribuye a que casi todas tengan una estética similar. Dado el éxito en taquilla de las películas de Pixar, muchos lo relacionaban con su innovador y distintivo estilo de animación. A esto se sumaba que la animación en 3D resultaba más económica en tiempo y recursos que la animación 2D tradicional. Por poner un ejemplo, la primera película de Toy Story tuvo solo a 110 artistas, a diferencia del Rey León, que contó con más de 800. Sumado a otras ventajas que supone animar en 3D, fue el empujón necesario para que se hiciera la transición hacia lo digital, pero sobre todo a la animación 3D. Poco a poco, las grandes casas animadoras de Hollywood abandonarían la animación 2D para sumarse a esta nueva tendencia que pronto se estableció como el status quo, que perduraría durante bastante tiempo, aun cuando ya comenzaban a surgir otras técnicas de animación y la industria independiente exploraba métodos y estilos experimentales. Aún así, no había una revolución tan grande como lo fue el paso del 2D al 3D. Si bien Pixar seguía deslumbrando con la calidad de sus películas y pocos podían competir con ello, parecía descansar en sus laureles. Se conformaba con su éxito y rara vez se aventuraba fuera de su zona de confort. Algunas empresas como DreamWorks mostraban uno que otro estilo que lograba diferenciarlos de los demás, pero tampoco ofrecían algo rompedor. Todo esto cambiaría cuando un pequeño estudio, que para ese entonces solo había ofrecido al mundo películas genéricas, propuestas decentes y uno que otro éxito, llegaría con una propuesta distinta. Pero no nos adelantemos. La división de animación de Sony llevaba ya un tiempo en el mercado desde que se fundó por allá en el 2002, luego de que Sony intentara venderla, ya que antes de hacer su transición a la animación 3D, era una subdivisión de efectos visuales que trabajaba con Sony Picture Imagineworks. Sony no encontró un comprador interesado en adquirirla, así que la conservó y decidió meterse en el mundo de la animación, después de haber quedado impresionado con las imágenes creadas para Stuart Little 2 por parte de este equipo, y ver el éxito de taquilla que Shrek y Monster Inc. habían conseguido. Sony Animation tardaría unos años en ver su primer largometraje llegar a las salas de cine, con la cinta animada de comedia Open Seasons, que se estrenó en 2006. Sus entregas futuras llegarían solo al mercado casero. Esta primera incursión en la animación fue un éxito moderado en taquilla, pero no funcionó en crítica. En 2009, el dúo de guionistas y directores Phil Lord y Christopher Miller lograron un éxito más grande en números y recepción. Este dúo regresaría a colaborar con Sony años más tarde, pero llegaremos a eso más adelante. Sony siguió haciendo películas animadas buenas, decentes y mediocres, como lo fue el caso de The Emoji Movie, cinta creada con el objetivo de atraer a las nuevas audiencias, especialmente aquellas que viven inmersas en el Internet, la tecnología y las redes sociales, y que usan los emojis como parte de su lenguaje. Emoji fue un éxito de taquilla, pero la crítica y la audiencia en general la destrozó, teniendo por varias semanas una calificación del 0%. Más que críticas al uso, solo encontrabas avisos de lo mala que era y consejos para evitar verla. Los siguientes proyectos que sacó Sony tuvieron una mejor recepción con la crítica y el público, pero la mala imagen que dejó la película de Muelle era una difícil de olvidar. Todo cambiaría para Sony y para la industria el día que lanzaron este primer adelanto. Ofreció un primer vistazo al estilo de animación único de la película y la introducción de Miles Morales como Spider-Man, además de mostrar las intenciones de Sony como casa animadora. Después del hackeo masivo que sufrió Sony en noviembre de 2014, la compañía tenía en mente revitalizar la franquicia de Spider-Man, tras el tropiezo que representó The Amazing Spider-Man 2. A pesar de su buen rendimiento en taquilla, el estudio buscaba ampliar el universo arácnido
hacia nuevos horizontes de la mano de Phil Lord y Christopher Miller, quienes ya habían colaborado anteriormente con Sony. Breve paréntesis. La historia de cómo se creó la película de Into the Spider-Verse es más interesante y da para su propio video. Así que solo resumiré que la directiva de Sony se acercó al dúo para que hagan una película animada de Spider-Man, a lo que ellos accedieron con una única condición: adaptarían la historia del cómic Spider-Verse, y que el protagonista sería Miles Morales. Miller y el equipo creativo buscaron dar un look que diferenciara a su obra de la del resto, y que a su vez se sienta como estar leyendo un cómic, que tenga una estética visual única. Antes de decidirse por el look final, un par de artistas trabajaron un año para una secuencia de solo 10 segundos para poder convencerse que iban por un buen camino. El equipo original de animadores fue creciendo a medida que se reconocía que el proyecto era una proeza técnica que demandaba tiempo y recursos, pero al final valdría la pena. El primer adelanto sorprendió bastante a todo el mundo. Era algo que no se había visto antes, o por lo menos nadie se había tomado el riesgo de hacer algo así. Las demás casas animadoras iban a lo seguro con el estilo Pixar, que había probado ser funcional todo este tiempo, y eso era lo que mantuvo a la industria en ese punto: el no querer arriesgarse a probar cosas nuevas, o si lo hacían, solo eran pequeñas pinceladas que solo eran pequeños segmentos y no toda la película. Into the Spider-Verse fue un parteaguas desde antes de llegar a cines. Fue un cambio de paradigma de cómo es que no se había innovado mucho en la industria de la animación en Hollywood. Aunque claro, por otro lado del mundo también se venía innovando, pero llegaremos a eso más adelante. Las expectativas por esta nueva película eran altas, no solo por lo visual de la propuesta, sino por la historia que estaba adaptando. El Spider-Verse era un concepto que solo se había visto en los cómics y en la serie animada de Spider-Man de los 90. Pero esta revisión era refrescante, no solo para el personaje, sino para la franquicia, ya que el protagonismo recaía en un Spider-Man que no tenía mucho tiempo de haber debutado en las viñetas. Into the Spider-Verse se estrenaría en diciembre de 2018 y tuvo un desempeño correcto, que se fue consolidando a lo largo de las semanas por el boca a boca de la gente que fue a verla y que incluso regresaba a las salas a verla nuevamente por la calidad técnica y la historia que tenía el film. Tanto la crítica como el fandom alabó la cinta. La animación era novedosa y preciosa, la historia era muy buena y el nuevo Spider-Man supo ganarse al público rápidamente. Cosechó más de 384 millones a lo largo de su paso por las salas de cine y se hizo con bastantes premios, incluyendo el Globo de Oro y el Oscar a Mejor Película Animada. Desde antes de estrenarse Into the Spider-Verse en diciembre de 2018, ya solo con el adelanto que presentó fue suficiente para que se vaya germinando una nueva tendencia y estilos de animación 3D. Aunque, paralelamente, otros creativos hacían lo suyo y otras industrias, como la de los videojuegos, ya venían con años de ventaja con estilos artísticos experimentales igual de innovadores, pero de eso hablaremos más tarde. Luego del estreno de la película animada del Arácnido, eran claras las intenciones del estudio: hacer más películas sobre Miles Morales y también hacer otros films con este estilo innovador. Es así que antes de que lleguen las secuelas de Spider-Verse y del propio estreno de la primera película, Sony empezó a trabajar en The Mitchell vs. The Machines en mayo de 2018, manteniendo un estilo distinto al estándar que trajo Pixar, diferente al de Spider-Verse, pero igual de innovador. El dúo de Lord y Miller volverían a colaborar con Sony, siendo productores de esta cinta, a su vez que terminaban con la película de Miles Morales. Si bien tienen el rol de productores, su participación no fue tan directa en la escritura o dirección, sino que ayudaron a guiar la dirección creativa. Y sí, colaboraron en ambas producciones, pero es Spider-Verse donde mantuvieron más su foco de atención. En junio de 2019, en el Festival de Cine de Animación Annecy, Sony reveló que la película utilizaría un estilo de animación similar al de Spider-Man Into the Spider-Verse. El director de la cinta de los Mitchell, Mike Rianda, quería un aspecto de estilo acuarela pintado a mano. Gran parte de la tecnología utilizada para Spider-Man se reutilizó para los Mitchells mientras se creaban nuevas herramientas. A diferencia de las imágenes
y técnicas de estilo cómic de Into the Spider-Verse, el film de Rihanna usaba predominantemente efectos de estilo 2D para imitar el aspecto de las películas de animación tradicional, incluido el uso de garabatos para pieles y pinceladas de acuarela para elementos como árboles y arbustos. Para enfatizar las emociones de Katie Mitchell durante ciertas escenas, el equipo también implementó una técnica llamada Katie Visions, que implementa imágenes 2D y de acción en vivo junto con la animación 3D. En los siguientes años, otros estudios traerían sus propias propuestas. DreamWorks haría una secuela de Puss in Boots, con un estilo visual que sorprendió bastante, además de contar con una buena historia. Micros Animations, un estudio de animación francés, haría lo suyo con Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Tanto la película de DreamWorks como la de Micros se habían influenciado con la película de Sony, pero teniendo un estilo que los diferenciase, pero más que nada para salir de su zona de confort. Por fin, la industria de la animación 3D en Hollywood daba pasos hacia una nueva tendencia que buscaba alejarse de la propuesta Disney-Pixar. Pero a su vez, o incluso desde antes, del otro lado del mundo, otras mentes creativas hacían lo suyo por llevar la animación a nuevas fronteras. Into the Spider-Verse influyó bastante en la animación y demostró que aún hay margen para innovar en la animación. Las próximas películas querían y quieren ser el siguiente Spider-Verse. Uno puede suponer que creó un estilo o tendencia que los demás seguirían, como fue el caso de Pixar en su momento. Si bien Sony trajo una propuesta fresca, no sería el primero ni el único en hacerlo. Pero antes de hablar de ello, hablemos de lo que podemos definir como animación estilo Spider-Verse. Los animadores de Sony decidieron que querían algo diferente, que no se vea igual a las demás producciones. Pixar había estandarizado tanto la animación 3D que todo se ve parecido debido al motor de renderizado realista. Entonces, la solución sería no tener un renderizado tan realista. Parece obvia la respuesta, pero la otra opción a un renderizado no tan realista es uno que tiene poca calidad y hace que los modelados parezcan como los primeros modelos de la edad de piedra de la animación 3D. Así que esa opción queda descartada. La otra alternativa era más arriesgada y era cambiando las variables que se le da al programa para que dé un resultado realista por uno que brinde un resultado estilizado. En lugar de tener un desenfoque de movimiento o un desenfoque como tal, se opta por soluciones como la de sobreponer las imágenes con tonos que recuerden a las impresiones de un cómic. Las luces revelan semitonos y las sombras crean marcas de sombreado incompletas. Además de esto, se agregaron líneas que refuerzan las facciones y las expresiones de los personajes. También se usó técnicas de la animación 2D tradicional para resaltar acciones y reforzarlas. El uso de fotogramas variables para según qué acción fue imprescindible para dotar de un look muy distintivo a la película para que no se aleje de los artes conceptuales como si lo hacían otras casas de animación, con excepción de un estudio del otro lado del mundo, el estudio de animación Fortich. Este estudio francés había trabajado en producciones pequeñas como Rabbids Invasions, una serie de televisión animada basada en la serie de videojuegos Rabbids de Ubisoft entre 2013 y 2019. Y también estuvo a cargo de una miniserie de Rocket and Groot en 2017. Aparte de estos trabajos para Ubisoft y Marvel, colaboraban habitualmente con Riot Games para videos cortos de los personajes de League of Legends y uno que otro videoclip. Riot vio potencial en ellos y también en su IP más famosa. Se les dio un pequeño presupuesto para un corto animado del que luego se convertiría en la serie Arcane. Una serie que además de una excelente historia detrás, goza de un apartado visual sublime que es como ver un arte conceptual tomar vida sin alienar su esencia. Tanto es así que mucha gente no cree que eso también sea animación 3D, y eso es porque los modelos 3D se les pintó las texturas manualmente para dotarles de un look muy artesanal y no tan perfecto. How do you texturize something to look like a painting? We paint. La iluminación y las sombras se trabajó meticulosamente y los fondos son una mezcla ingeniosa de 2D y 3D.
Asimismo, se usó bastante animación 2D para reforzar y complementar acciones. Todo el apartado artístico nunca desentona y da la sensación de que todo está hecho con las mismas técnicas. Al igual que Into the Spider-Verse, también se recurrió al uso de fotogramas variables y técnicas novedosas. Curiosamente, Arkane no se influenció por la película de Sony, ya que su producción comenzó en 2016 y la cinta del arácnido en 2015. Ambas producciones fueron pioneras en sus propias formas. Al desafiar las convenciones tradicionales de animación, Sony buscaba un look que recuerde a los cómics y Fortich a un concept art animado. A su vez que estos proyectos se gestaban, en otra parte del mundo, un pequeño proyecto igual de innovador se cocía lentamente en España. La producción de Klaus comenzó alrededor de mayo de 2017. Ese mes se hizo público que Netflix había adquirido los derechos para distribuir la película, lo que marcó el inicio de la producción oficial a cargo de Spa Studios y Les films du Poisson Rouge. Aunque su director Sergio Pablos y su equipo ya habían estado trabajando en la preproducción y desarrollo del concepto desde antes. Fue en ese momento cuando la producción completa empezó a avanzar formalmente, con un equipo más grande y los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. La película española, a su modo, también innovó en la animación, utilizando técnicas de sombreado e iluminación para darle tridimensionalidad a la animación 2D, lo que daba la ilusión de haber sido hecha enteramente en 3D. Si bien sí hubo elementos que fueron modelados en 3D, estos están perfectamente integrados y no rompen nunca con la estética marcada de la cinta. Klaus demostró que aún hay margen para innovar en la animación 2D. Arkane y Klaus no fueron las únicas obras innovadoras que surgieron a la par de Into the Spider-Verse. Desde hace un tiempo ya había antecedentes de pequeños proyectos más modestos en cuanto a duración, pero ambiciosos en propuesta. Aquí un par de ejemplos. Como un breve paréntesis, por el lado de la industria de los videojuegos, estilos visuales innovadores como el que propuso Arkane y compañía ya se habían visto antes en Jet Set Radio, Okami y Borderlands. Aunque la animación 2D al día de hoy ha sido desplazada en gran medida por la animación 3D en Hollywood, sigue utilizándose en ciertas producciones, principalmente en proyectos que buscan un estilo más artístico y nostálgico, pero también como un excelente complemento para la animación 3D, volviéndose así una animación mixta o híbrida. Antes de la llegada de Spider-Verse, las mentes creativas que hacían películas para Disney ya habían innovado con su tecnología Deep Canvas para las películas de Tarzán y El Planeta del Tesoro. Desde principios de la animación, la creatividad siempre estuvo ahí, solo que con la llegada de la animación digital y el 3D, se le dio prioridad a la practicidad por sobre la creatividad, dejando por un tiempo la industria de la animación en Hollywood en una época de estancamiento. Menciono Hollywood porque, como ya vimos en otras partes del mundo, ya se buscaba romper los estándares. Eso sin mencionar que la animación 2D como tal sigue más viva que nunca en la industria del anime y otras producciones independientes. Vivimos en una época en la que se está gestando un nuevo auge en la animación 2D y 3D. Las nuevas olas se alzan desde todas partes del mundo, influenciándose unas y otras, y brindando con ello experiencias dignas de apreciar. Aun si no llegasen a conocerse unas a otras, la innovación sabrá abrirse paso a su debido tiempo. Si bien Into the Spider-Verse no creó lo que podríamos denominar estilo Spider-Verse en las animaciones en 3D, impulsó a las demás casas animadoras a salir de su zona de confort y arriesgarse con propuestas frescas, demostrando que existen estilos de animación más allá del de Pixar. Al mismo tiempo, inspiró a una nueva generación de animadores a explorar nuevas posibilidades creativas. Sony Animation, Fortich, The Spa Studios y compañía nos demuestran que las grandes mentes no piensan igual, pero sí tal vez casi al mismo tiempo.
Los artistas detrás de estos estudios de animación destacaron por pensar de manera diferente y lograron destacar por sus enfoques únicos y originales que desafiaron el pensamiento convencional y curiosamente se creaban con poca diferencia de tiempo. Estos estudios de animación vinieron a cambiar el status quo que aún mantiene Pixar Disney, pero sobre todo a demostrar que un estudio pequeño puede hacerle frente a gigantes que ya tienen años en el mercado. Pequeños gigantes con un vasto potencial, que prometen seguir allanando el camino y dejando huella en el maravilloso arte de la animación. Si has llegado hasta aquí te agradezco mucho. Me ayudaría que compartieras mi contenido y dejaras un comentario. Me dejé algunos datos sobre Arcane y Klaus porque siento que merecen su espacio en su propio video, al igual que la historia detrás de las producciones de Into the Spider-Verse. Puedes dejar un like si te gustó el video, un dislike si odias la vida y considera suscribirte para más contenido. Yo soy el Kun y nos estaremos viendo en el futuro. Turi